El apóstol, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, les pide a Dios, ¿verdad?, que les conceda la sabiduría espiritual. Y ahorita nuestro hermano estaba pidiendo en la oración, ¿verdad?, que la palabra que escuchemos pues sea también para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo está escribiendo esto a Colosas por las necesidades que había allí en ese lugar. Recordemos que todas las cartas o todo el Nuevo Testamento está escrito por las necesidades que había en la iglesia en aquellos años que se iniciaba allí, que se inició en Jerusalén y que aumentó en toda Judea, en Samaria, y luego después se fue hasta lo último de la tierra. Pablo escribió 4 cartas de la prisión en Roma. Se cree que cuando menos en la primera vez que estuvo preso, y que se supone que después fue vuelto a encarcelar y luego ya lo condenaron. Entonces Pablo escribió 4 cartas y prácticamente se escribieron desde en el año 61 y el año 62 después de Cristo. Y es probable que la carta a los colosenses haya sido quizás la segunda carta que Pablo escribió. Y dice aquí en el texto, versículo 3 del capítulo 1, siempre orando por vosotros. Y esto es lo que estaba haciendo nuestro hermano Wally, ¿verdad? Orando por la iglesia, orando por nosotros, para que estemos siempre constantes, estemos firmes, seamos fieles. Y esto es lo que Pablo está pidiendo a la iglesia, que sea así. Le está pidiendo a Dios para que la iglesia sea así. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe que en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bien, el apóstol Pablo en su oración pues está pidiendo entonces que les conceda allí a los colosenses la sabiduría espiritual. Y esta también es la oración también para nosotros, para que podamos tener sabiduría espiritual. Sabemos que, ya lo mencioné, que todas las cartas son por necesidades que había localmente, ¿verdad? Los problemas de Colosas, pues era falsa doctrina, era ascetismo, era judaísmo, era gnosticismo, ¿verdad? Y pues todo esto representaba un peligro para la iglesia. Falsa doctrina, bueno, hoy es lo mismo. Hoy hay predicadores de distintos grupos religiosos, ¿verdad?, que tergiversan las escrituras y traen y llevan falsas doctrinas a sus feligreses, ¿verdad? Y se olvidan de que en el libro de los Hechos dice que debemos de ser como los de Berea, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así, ¿verdad? Debemos de estar mirando las escrituras, qué es lo que nos está predicando esta persona y qué tan cierto o qué tanto se está pegando a las escrituras. Bien, falsas doctrinas, no tenemos ascetismo, ¿verdad? Pero hay personas que a partir de la pandemia para acá las dejamos de ver, ¿verdad? Algunas personas ya no se congregan donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Se quedan en sus casas y oyen, miran por las redes sociales las predicaciones, y para ellos está bien, ¿verdad? Pero se olvidan de la escritura, ¿verdad? Hebreos 10:25
nos exhorta, nos manda, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hoy muchos hermanos nuestros prefieren quedarse en sus casas, y esto pues no es correcto, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo está advirtiendo entonces a la iglesia en Colosas y a hoy para nosotros del peligro de convertir el cristianismo en cualquier cosa, ¿verdad? A veces hasta en algo social, ¿verdad? En aquel tiempo pues había o querían considerar cristianos, miembros de la iglesia en Colosas, pues como una filosofía. Dice allí el versículo 8 del capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bien, es entonces también no solamente el deseo de Pablo de que Colosas obtenga o Dios le conceda sabiduría espiritual, sino que también es el deseo de Pablo que para nosotros se nos conceda obtener o que tengamos sabiduría espiritual. Sabemos que lo que es la sabiduría, bueno, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Y el temor a Dios sabemos que es todo aquello que se oponga o que vaya en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Dice allí en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Capítulo 8, me parece que versículo 13, pero no vamos a ver ahorita eso, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a ver dos asuntos, y el primero de ellos es los atributos cristianos importantes. Por supuesto, todos son importantes, pero vamos a considerar aquí tres, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces aquí leímos tres características o tres atributos, ¿verdad?, que son importantes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y uno de ellos es la fe, otro es el amor, y luego el tercero es la esperanza. Es en ese orden que los pone el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, habiendo oído de vuestra fe, el primero, en Cristo Jesús, y del amor, ¿verdad?, que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Esos tres atributos son importantes, son los que deben de estar siempre en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Verdad? Es algo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Y quizás podemos decir varias definiciones de fe, ¿verdad? Pero bueno, en Hebreos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero entre otras, ¿verdad?, pues la fe es aceptar las verdades bíblicas acerca de Cristo y acerca de su voluntad. Eso es creer todo lo que enseñó el Señor Jesucristo, esas verdades que Él dijo. Y por supuesto, pues debemos de obedecerlas, ¿verdad? No solamente creerlas, sino que también debemos de obedecerlas. La fe sabemos que viene por el oír, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe no es emociones, no surge de las emociones, aunque probablemente hemos visto, o hemos sido testigos de algunas personas que se emocionaron cuando el predicador
trajo una exhortación y los estuvo cautivando, ¿verdad?, con sus palabras y se emocionaron y se bautizaron, ¿verdad? Y luego después ya no les volvemos a ver, ¿verdad? Y esto sucede, ¿verdad? Pero la fe no son emociones, tampoco son las cosas que yo pueda creer, ¿verdad? Cuando hablamos de la salvación, ¿verdad?, pues todos dicen, no, yo creo que Dios me va a salvar. Yo creo que Dios me va a salvar. ¿Por qué cree que Dios lo va a salvar? No sé, porque lo siento en mi corazón, ¿verdad?, dicen algunas personas, ¿verdad? Y además, pues, creo que Dios me va a salvar porque Dios es amor. Y si Dios es amor, pues, me va a salvar, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, si aceptamos tomamos como cierta digamos, definiendo la fe, ¿verdad?, que es aceptar todas las verdades bíblicas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo y con la voluntad de Él, ¿verdad?, con la voluntad de Él. Cuando nos adentramos en las Escrituras, miramos que Dios es un Dios celoso, ¿verdad?, que exige, ¿verdad? Moisés le pregunta, les dice a los israelitas en el camino a la tierra prometida, y ya están para entrar, están a un mes de entrar, y les dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le ames, que andes en sus mandamientos, que lo obedezcas. Eso es lo que pide Jehová. Y esto es lo que sigue pidiendo Dios hoy, ¿verdad? Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, aquel escriba, aquel intérprete de la ley, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento que hay en la ley? Y el Señor le dice, ¿verdad?, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu persona, ¿verdad? Así debes de amar a Dios. Dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumplen la ley y los profetas. Entonces, si decimos que somos cristianos, ¿verdad?, pues debemos de guardar la fe, debemos de obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, Él mismo dice, mis mandamientos no son gravosos. No es algo que no lo puedan hacer, ¿verdad? Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo manifestamos, cuando estábamos bajo la tutela de nuestros padres, cómo manifestábamos nosotros el amor a nuestros padres? Con nuestra obediencia, ¿verdad? Nuestra obediencia a la voluntad de ellos. En cuanto a nuestra conducta, en cuanto a salir y regresar, ¿por qué hacíamos eso? Porque les respetábamos, obedeciendo lo que ellos demandaban de nosotros. Así que, ¿qué pide Dios de nosotros? Que le amemos, que guardemos su palabra, que estemos en su camino, ¿verdad? Así que la fe debe de producir algo, y en este caso produce obras. No, las obras no nos salvan, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 de la carta que escribió el hermano del Señor, llamado Santiago, ¿verdad?, a partir del versículo 14 hasta el versículo 26, no lo vamos a leer, solamente voy a mencionarlo, ¿verdad? La fe, si no produce obras, ¿verdad?, pues no puede salvar. Y eso lo miramos del versículo 14 al versículo 17, ¿verdad? Ahí cuando, así nomás diciendo rápidamente, si vemos a alguien que tiene hambre, que tiene frío, con decirles, vete en paz y que te sacies de alimentos y que se te quite el frío, pues no vas a ser saciado de alimentos.
si nosotros no le proveemos aquello de lo que Dios nos ha dado. Si no le damos una ropa, ¿verdad?, que tengamos, ¿verdad?, para que quiten su frío, ¿verdad?, pues con desearlo no va a servir de nada, ¿verdad? Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo, el hermano del Señor Santiago está diciendo esto, ¿verdad? Así también si la fe, versículo 17, no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Porque antes está diciendo eso, si tiene hambre, entonces tiene frío, vete en paz y ya con eso ya vas a estar lleno tu estómago. Pues no es así, ¿verdad? Entonces, en el versículo 18 al 19 dice, la fe sin obras no se puede probar, ¿verdad? Alguien puede decir, yo tengo mucha fe, ¿verdad?, pero si no producimos, si no hay obras con las cuales manifestamos nuestra fe, pues es algo nulo, ¿verdad? Dice aquí, muéstrame tu fe, dice el versículo 18, pero si alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, aquel que cree en la palabra de Dios y cuando conoce lo que hizo Jesucristo, que se despojó de su divinidad para que nosotros tuviésemos las cosas, para que tuviésemos lo más grande que podemos tener, que es el perdón de pecados, para la salvación. Me parece que en 2 Corintios capítulo 8 y versículo, no estoy, ahorita se me vino a la mente, cuando dice, el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿verdad? Me parece que es 2 Corintios 8, no estoy muy seguro, pero no me lo tomen muy, que así es, ¿verdad? Pero eso dice la palabra, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿sí? El Señor, siendo rico, ¿verdad?, se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿verdad?, para que pudiésemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Así que la fe sin obras es muerta. Ahí en el versículo 20 al 24, dice del 25 más bien, ¿verdad? Bueno, está hablando de los ejemplos que Dios, que personas que estaban cerca de Dios y que creían en Él, dieron ejemplo de su fe, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, ¿verdad?, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu único hijo, Abraham no se negó, ¿verdad?, y fue, ¿verdad? Y allí miramos en Hebreos capítulo 11 y el versículo 17, Hebreos 11 y versículo 17, vamos a ver. Dice la Escritura, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y luego aquí está la manifestación de la fe de Abraham, el ejemplo de él. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No se negó, ahí estaba probando su fe. Dios le había dicho, vete a un lugar que yo te voy a mostrar, tendrás una grande descendencia, serás padre de muchas naciones. Y él lo creyó y no tenía hijos, él lo creyó. Y luego le da el hijo y luego Dios le dice que se lo sacrifique. Y él no se niega. Él no dice, ¿y entonces dónde están las promesas? Y aquí en el versículo 20 está diciendo, lo recibió como si hubiera sido muerto. Entonces, por eso fue llamado amigo de Dios. También está más adelante la fe que manifestó Rahab, ¿verdad?
aquella mujer cuando Josué mandó unos espías, ¿verdad?, para que vieran la ciudad de Jericó, que era la llave para entrar y abrir la conquista de Palestina, ¿verdad? Pero cuando en la ciudad supieron que había dos espías, ¿verdad?, y sabían dónde habían estado, fueron ahí con Rahab. Y Rahab, ¿verdad?, una de las cosas que a veces, ¿cómo supo Rahab, ¿verdad? Como ella le dice a los espías, sabemos que Jehová, vuestro Dios, destruyó a los egipcios y cómo abrió el mar para que ustedes pasaran en seco, ¿verdad? Entonces ella creía en Dios. Y cuando ella los escondió y les dice, acuérdense, cuando tomen la ciudad, que perdonen nuestras vidas, ¿sí?, porque ustedes van a tomar la ciudad. ¿Sí? Ellos, era una de las cosas, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo a Josué, entra y posee Jericó. Él no le dijo, a ver si puedes conquistar. No, entra y conquista. Entonces, Rahab estaba segura de ello y por eso pidió eso. Entonces, es una manifestación de la fe. Otro, dentro de los atributos del cristiano, pues es el amor, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice la Escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo escribe a Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego en el versículo 5 el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó, ¿verdad?, y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es el amor, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo demanda el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Así que, si amamos a Jesucristo, ¿verdad?, guardemos sus mandamientos. Como mencionaba hace unos momentos, ¿verdad?, algunos piensan que están sirviendo a Dios desde su hogar, no congregándose, ¿verdad? Nos congregamos porque tenemos una responsabilidad aquí para que el Evangelio pueda seguir predicando. Necesitamos reconocer que Dios nos ha bendecido materialmente, económicamente, físicamente, y el hermano que presidió en la parte de la adoración de la ofrenda mencionó en eso, ¿verdad? Algo de lo que mucho que tú nos diste esta semana hemos apartado para traerlo. ¿Para qué? Para el bienestar de la comunidad, llevando el Evangelio, que el Evangelio se siga predicando. El Evangelio, se necesitan recursos para que se predique, y esos recursos salen de cada uno de nosotros. No estoy hablando de diezmo ni nada, porque eso era de los israelitas. Estoy hablando de las bendiciones que dice el apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced cada uno de vosotros
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana aparte uno algo. Y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Y por eso se predica el Evangelio. Y esto lo tenemos que hacer con amor. Y debemos de ser, como dice la Escritura, el apóstol, para ofrendar, ¿verdad? El apóstol Pablo pareciera que conociendo nuestro razonar, ¿verdad? Nos dice, da como propusiste en tu corazón. Pero también dice, da como Dios te prosperó. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál escogemos? Bueno, esto es personal, ¿verdad? Como propusiste en tu corazón. Pero acuérdate, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y Dios ama a aquel que se desprende y que no le duele algo para hacer algo por los demás, ¿verdad? El tercer atributo importante o que necesitamos es la esperanza. Hemos visto la fe, el amor y la esperanza. Es lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? De todos los dones carismáticos, ¿verdad? Permanecen nada más estos tres, pero el más importante es el amor, ¿verdad? Ya hablamos de él. Pero la esperanza que está basada en el Evangelio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, ¿verdad? Menciona de que Él se va a ir pero va a regresar, ¿verdad? Que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, ¿verdad? Y habla de que en la casa del Padre hay mucho lugar y va a preparar para nosotros, ¿verdad? Dice, y si me fuere y os tornare, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esa esperanza está en nosotros, en el cristiano, y no se debe de quitar, ¿verdad? El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Dice el apóstol Juan en su primera carta, escribiendo en el capítulo 3 y versículo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y que escribe el apóstol Juan, pero en el capítulo 2 y versículo 28, hablando del advenimiento de Jesucristo, con una ternura, ¿verdad? El apóstol Juan, dirigiéndose a sus lectores, les dice, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Permaneced en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste, ¿qué me das a cambio? Pues, ¿qué quieres que te dé? Véndeme tu primogenitura. Está bien, ¿para qué me sirve? Dijo Esaú. Pero después lloraba por ella, ¿verdad? Después lloraba por ella. Así que tenemos esa esperanza. Y así que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Cristo va a venir por nosotros. No sabemos cuándo, pero debemos de estar preparados. Debemos de tener esa fe, debemos de manifestar esa fe. Nada más hoy, mañana no existe, pero cuando estemos en el día de mañana, diremos, nada más hoy. Parece que como que nada más la vamos a terminar. No, porque mañana no existe. El hoy
es el importante para ti y para mí. Necesitamos ser firmes hoy, porque si hoy viniera Cristo, ¿verdad?, nos iríamos con Él. Nos vamos con Él. Y tenemos esa esperanza, ¿verdad? Porque tenemos esa fe, porque sabemos del amor de Dios para nosotros. Así que permanezcamos firmes, ¿verdad? El segundo asunto, ¿verdad?, es la naturaleza del Evangelio. Ahí en el versículo 6 del capítulo 1, que es hasta donde vamos a mirar, dice, bueno, el versículo 5 para mirarlo con el 6, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y cuál es la naturaleza? Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y ustedes, cada uno de nosotros podemos mencionar, podemos recordar, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás eran, o la mayoría quizás de ustedes eran católicos, otros no éramos católicos. Yo era de una denominación, ¿verdad? Y tenía un poquito cuando menos sabía que la Biblia se dividía en dos partes, y sabía de memoria el Salmo 4:8, y sabía de memoria Mateo 6, del versículo del 8 al 13, y era creo que todo lo que... y Juan 3:16 también, ¿verdad? Así que, pero cuando se nos empezó, cuando fui a la primera reunión de la Iglesia de Cristo, empecé a oír el Evangelio, como está en las Escrituras, ¿verdad? Y el ánimo de los hermanos y la insistencia de mira lo que dice aquí, y esto y aquello, y aprende esto, porque, y entonces Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y la fe nació en nosotros, y fue creciendo, ¿verdad? Y así es la característica del Evangelio, ¿verdad? Fructifica y crece, ¿verdad? Así que se inicia en Jerusalén el Evangelio, en aquel Pentecostés, después de la Pascua en la que murió el Señor, se predicó allí ese día, ese primer día de la semana, ese domingo, y se inició o se edificó, o Cristo edificó su iglesia. Versículo 47 de Hechos 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero en el versículo 8 del capítulo 1, el Señor había dado el plan de cómo llevar el Evangelio, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así sucedió, así fue. Ustedes pueden leer el libro de los Hechos, iniciando después en el capítulo 8, ¿verdad? Y antes después del capítulo 8 está la predicación de Pedro a los gentiles, ¿verdad?, a Cornelio. Pero en el capítulo 8 dice, los que iban por Judea iban predicando. En Hechos 11, el versículo 26, dice, a los cristianos se les llamó primeramente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Y luego pues allí empezó, se fueron hasta Europa y luego miles o cientos de años después llegó para nosotros. Así que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, última cita, versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 5, ¿verdad? Pero dice la escritura allí, exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y ahorita no vivimos quieta ni reposadamente, ¿verdad? Hay matazones aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Necesitamos hacer ruegos, peticiones, oraciones por los que están en eminencia, ¿verdad?
para que vivan todos de una manera quieta y reposadamente. Dice, porque esto es bueno y agradable para el Señor, ¿verdad? El cual quiere, ¿verdad?, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que gracias a Dios por aquellos hermanos, ¿verdad?, que nos trajeron la verdad. Y esa es la responsabilidad de nosotros. Esa es la responsabilidad que está en lo que Pablo está demandando o está pidiendo que Dios conceda sabiduría a la iglesia en Colosas. Pero no solamente a Colosas, sino que también para nosotros. Sabiduría. El principio es tener temor a Dios. Y tener temor a Dios, ¿verdad?, es alejarse de todos los... hay que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, y podemos pensar en los que nos rodean, incluso familia, ¿verdad?, que están en esos, ¿verdad? Proverbios capítulo 8, versículo 13, ¿verdad?, allí menciona eso. Eso es el temor a Dios, tener temor a Dios, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa y todas las cosas malas. Eso es tener temor a Dios. ¿Tienes tú temor a Dios? ¿Tengo yo temor a Dios? ¿Tenemos temor a Dios? ¿Cómo manifestamos nuestra fe? Si tú quieres ser parte de todas estas enseñanzas, si no has obedecido el Evangelio, puedes hacerlo. Puede ser, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno.